¡Ayuda! ¡Me han robado ahora! Dios mío, ¿estás bien, Mateo? Mi brazo duele mucho hoy. El ladrón corrió muy rápido. Necesito ayuda médica muy urgente. Voy a llamar a urgencias. Llama al número de emergencias. Saco mi teléfono móvil ahora. Me caí fuerte al suelo. No te muevas del piso. Mi mochila ya no está. Olvida la mochila por ahora. Sangro un poco por aquí. Respira hondo y con calma. Siento mucho dolor de brazo. La ambulancia viene de camino. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar? Llega en solo 5 minutos. Tengo miedo de este dolor. Yo estoy aquí contigo siempre. No puedo mover mi mano. Mantén el brazo muy quieto. Escucho la sirena muy cerca. La ayuda ya está aquí. Los médicos bajan del coche. Por favor, vengan muy rápido. Me duele mucho aquí mismo. Él tiene un brazo herido. ¿Necesito ir al hospital ahora? Sí, tienes que ir a urgencias. Me suben a la camilla. Yo voy contigo en ambulancia. ¿Dónde está el hospital central? Está muy cerca de aquí. Tengo seguro médico de viaje. Busca tu tarjeta de salud. Está en mi bolsillo derecho. Aquí está tu tarjeta azul. Me mareo un poco ahora. Cierra los ojos y descansa. ¿Me van a poner inyección? Solo para quitar el dolor. Soy alérgico a la penicilina. Yo informaré a los médicos. Es información muy vital siempre. La ambulancia corre muy rápido. Siento menos dolor ahora mismo. Ya llegamos a las urgencias. Entramos por la puerta grande. La sala está muy llana. Me llevan a un cuarto. Yo hablo con la enfermera. Necesito ver a un médico. El doctor viene muy pronto. Tengo que esperar mucho tiempo. Es una emergencia muy prioritaria. La enfermera limpia mi herida. Lo hace con mucho cuidado. Pone una venda muy blanca. Tienes que hacer una radiografía. ¿El brazo está roto hoy? El doctor mirará los huesos. Me llevan a otra sala. Yo espero aquí fuera, sentado. La máquina es muy grande. Es rápido y no duele. No muevo nada mi brazo. La foto está lista ya. Vuelvo a la sala principal.
El doctor trae los resultados. Estoy nervioso por la noticia. Todo va a salir bien. Ahora vamos a la comisaría. Sí, debemos denunciar el robo. Paramos un taxi en calle. Llévenos a la policía central. Mi mochila tenía cosas importantes. ¿Qué tenías en la mochila? Mi pasaporte y mi dinero. Es grave perder el pasaporte. También estaba mi cámara nueva. Tienes que bloquear tus tarjetas. Llamaré al banco muy rápido. Usa mi teléfono para llamar. Hola, quiero cancelar mis tarjetas. Así tu dinero está seguro. Tarjetas canceladas con mucho éxito. El taxi llega a policía. Pago al taxista con monedas. Bajamos del coche amarillo rápido. El edificio es muy grande. Entramos por la puerta principal. Hay un agente de guardia. Vamos a pedir ayuda oficial. Quiero poner una denuncia formal. El agente nos da paso. Hola, quiero reportar un robo. A mi amigo le robaron. ¿Habla usted inglés o ruso? El agente solo habla español. Yo hablo español un poco. Yo te ayudo a traducir. El robo fue esta mañana. En el parque del centro. Un hombre robó mi mochila. El agente pide tu nombre. Mi nombre es Mateo Ruiz. Pide tu documento de identidad. Mi pasaporte estaba en mochila. Pero tienes una copia digital. Muestro la foto en móvil. El agente anota los datos. Pide detalles de la mochila. Era una mochila muy negra. Marca famosa y tamaño grande. ¿Qué más había dentro hoy? Dinero, tarjetas y la cámara. Es una gran pérdida hoy. El agente escribe el informe. Ahora pide describir al ladrón. El ladrón era muy alto. ¿Recuerdas el color de pelo? Tenía el pelo muy oscuro. ¿Llevaba alguna ropa muy especial? Una chaqueta roja y sucia. ¿Viste su cara de cerca? Llevaba gafas de sol negras. ¿Hacia dónde corrió muy rápido? Corrió hacia la calle principal. El agente apunta cada detalle. ¿Cree que encontrarán mi mochila? El agente dice que investigarán. Necesito una copia de denuncia. Es vital para el seguro. El seguro paga los daños. El agente imprime el papel. Firmo el papel con cuidado. Tu brazo tiene un yeso. Firmo con mi mano izquierda.
La firma sale un poco rara. Me dan el papel sellado. Guardo el papel en bolso. Muchas gracias por su ayuda. Salimos de la comisaría ya. No tengo mi pasaporte físico. Debes ir a la embajada. Llamaré a la embajada ahora. Busca el número en Internet. Ellos abren por la mañana. Iremos allí mañana primero. Necesito un pasaporte de emergencia. Te darán uno muy rápido. ¿Cuesta dinero hacer el trámite? Yo te presto dinero hoy. Eres una amiga muy buena. Para eso están los amigos. Hoy usamos mucho vocabulario nuevo. Palabras de médicos y policías. Son palabras para sobrevivir bien. Ojalá nunca usar estas palabras. Pero es bueno saber decirlas. Ayuda, médico, policía y robo. Dolor, pastillas, denuncia y pasaporte. Hemos pasado un día duro. Un día lleno de accidentes. Ya estamos seguros los dos. Queremos volver al hotel pronto. Caminamos lento por la calle. Espera, veo una farmacia allí. Tienes que comprar tus pastillas. Entramos por la puerta verde. Doy la receta al chico. Necesito este medicamento para dolor. El chico trae una caja. ¿Cuánto cuesta esta caja blanca? Cuesta 10 euros en total. Tú pagas con tu dinero. Yo invito las medicinas hoy. Tomo una pastilla con agua. El agua está muy fría. Mi brazo duele mucho menos. Eres un chico muy fuerte. Salimos a la calle tranquilos. El hotel está muy cerca. Veo el cartel del hotel. Subimos a nuestra habitación bonita. Me tumbo en la cama. Descansa mucho tu brazo roto. Fue una gran aventura loca. Sobrevivimos a una emergencia médica. Y a un robo rápido. Somos unos héroes de viaje. El seguro pagará la cámara. Mañana enviamos los papeles oficiales. El pasaporte nuevo será rápido. Perder cosas es solo material. Lo importante es la salud. Tu brazo sanará muy pronto. Aprendí a pedir ayuda médica. Y a poner una denuncia. El vocabulario fue muy útil. Necesito un médico ahora mismo. Me han robado la mochila. Quiero llamar a la policía. Son frases que salvan vidas. Todos deben aprender estas frases. Mañana será un día mejor.
Visitaremos museos con tu yeso. Sacaré fotos con mi móvil. Yo llevaré todas las bolsas. Eres mi gran salvadora hoy. Duerme y sueña cosas bonitas. Cierro los ojos con paz. Apago la luz del cuarto. Hasta mañana, mi buena amiga. Hasta mañana, chico del yeso. Ayuda, ayuda. Necesito un médico urgente. El hospital. Vamos al hospital muy rápido. El dolor. Siento mucho dolor de brazo. La policía. Llama a la policía ya. El robo. Quiero denunciar un gran robo. La emergencia. Es una emergencia muy grave. El médico. Necesito ver a un médico. La farmacia. Compro pastillas en la farmacia. El pasaporte. He perdido mi pasaporte azul. La denuncia. Necesito una copia de denuncia.